Buenos días, chicos. Acabamos con esta presentación de PowerPoint el tema de historia, de ciencias sociales, que estábamos dando, ¿vale? Recordaros que la semana que viene seguramente prepare una prueba tipo test mediante alguna aplicación de cuestionarios o algún enlace web que sea sencillo. Por tanto, os dejaré unos días para repasar los vídeos y el tema que hemos visto, tanto con el libro como con mis vídeos. Y estableceré un día y para que vosotros hagáis este test y me lo mandéis y ya os reportaré los resultados. Estos resultados pues tendrán un valor, valdrán una nota, ¿vale? Lo haré lo más fácil posible dentro de toda la materia que hemos visto. Pero ya os avisaré de eso, no os preocupéis. Os dejaré tiempo para estudiar y para prepararos, así que no va a ser de un día para otro, tranquilos. Vamos a ello. Sociedad Española del siglo XIX. Bueno, recordamos que en Europa comenzó la industrialización, es decir, en la industria llegó la máquina como la gran revolución a la hora de producir. No es lo mismo hacer algo de forma artesanal, que necesitas muchísimo tiempo, que hacerlo en una fábrica donde las máquinas hacen la tarea más difícil y por tanto se ahorra muchísimo tiempo y muchísimo coste. Pero en España, como sabéis, la industrialización surgió en Inglaterra. En España era una industrialización muy pobre. Todavía no había llegado con la fuerza con la que llegó a Reino Unido. En España las cosas iban bastante más lentas, ¿vale? Por tanto, aquí seguía habiendo una producción muchísimo más artesana. Es cierto que había una industrialización, pero era muchísimo más leve, más lenta, ¿vale? No era como en Inglaterra. Por tanto, íbamos con un poquito de retraso. Pese a que no había mucha industrialización, algo sí que había, sobre todo a mediados de siglo, es decir, a partir de 1850. ¿Dónde se centró la industria en nuestro país? Bueno, sobre todo en dos grandes puntos y en dos grandes sectores. El primer lugar era el sector textil, las prendas, la ropa, y la industria se localizó sobre todo en Cataluña, la industria textil en España. Y luego, por otro lado, el tema de la metalurgia, que aunque suene raro, no es ni más ni menos que el tratamiento del metal. Las fábricas que, imaginaos cualquier cosa, tuberías, herramientas, cualquier objeto que vosotros veáis que tenga metal y que sea de esa época. Obviamente no la tecnología como la conocemos ahora. La metalurgia surgió en el País Vasco. Por tanto, esos eran los dos grandes focos de industria en nuestro país. Por un lado en Cataluña la industria textil y por otro lado en el País Vasco la industria metalúrgica, del metal. El siguiente avance de la revolución industrial en nuestro país llegó también a mediados del siglo XIX y era el ferrocarril, ¿vale? Que comunicó algunas de las capitales, pero obviamente, como ya he dicho, era un crecimiento muy lento, por tanto, primero fueron Madrid, Cataluña, País Vasco, etcétera, y digamos que este crecimiento fue bastante lento en el tiempo. ¿Cómo era la sociedad de clase? Es decir, cómo funcionaban las diferentes clases de personas dentro de una sociedad. Cuando hablamos de clases hablamos del posicionamiento que tiene un grupo dentro de una sociedad, ¿vale? Los ricos, los pobres, eso dicho de una forma muy, muy concreta, pero estos nombres digamos que son un poquito más complejos una vez analizamos las clases dentro de una sociedad. Aquí vemos a la burguesía. La burguesía decíamos que era una clase que surgió a raíz de la industrialización. Una vez empezaron a crearse industrias, ya no había ricos porque sí, por el mero hecho de pertenecer a familias nobles, por ejemplo reyes o duques o condes o cosas así, sino que ya existían ricos que se habían hecho ricos gracias a industrias, a crear fábricas. ¿De acuerdo? Pese a que en España el proceso de industrialización fue muy lento, la burguesía sí que creció. Es decir, las grandes riquezas y fortunas y familias de burgueses que había en Madrid, sobre todo en Barcelona y en el País Vasco, sí que crecieron bastante. Pese a la escasa industrialización, la burguesía sí creció mucho y se convirtió en la clase dominante. Era la clase que dominaba el país económicamente, ¿vale? Estaba el rey y toda la monarquía, pero la clase dominante en cuanto a dinero y economía eran los burgueses, que eran los dueños de las fábricas. La burguesía, ¿dónde vivía? Bueno, vivía en unas zonas nuevas, residenciales, o sea, casas, bloques de pisos, que se habían creado en esta época
fruto del crecimiento brutal de la población. Dijimos que cuando la industria crece, también crece consigo las ciudades, claro, porque de repente tienes muchísimos más recursos, nacen muchísimos más niños y niñas y por tanto la sociedad crece muchísimo. Y se crearon barrios nuevos, que eran barrios adinerados, o sea, barrios con mucho dinero, y lo ocuparon los burgueses. En Barcelona nos encontramos con el ensanche de Barcelona, se llamaban ensanches. ¿Por qué? Bueno, el concepto de ensanche no es ni más ni menos que de una ciudad alargarla, ensancharla, hacerla más grande. De ahí viene el nombre de ensanche. Y como veis, eran bloques cuadrados, muy perfectos. Si vosotros veis un mapa de Barcelona o de Madrid, os dais cuenta que hay como unas calles más irregulares, que no son líneas rectas, que son curvas y hacen formas raras, y eso es el casco antiguo, es decir, cuando se hacían las calles sin una arquitectura tan geométrica. Y luego hay zonas que ya es como más cuadradas, más geométricas, como más perfectas la forma de hacerlas, y esos son los ensanches. Y aquí tenemos el ensanche de Barcelona, que es de Ildefonso Cerdá, que era un arquitecto que diseñó este ensanche, y es la zona de Barcelona donde en esa época se asentaban los burgueses. Con la diagonal, como veis, esa calle de ahí que hace una forma de diagonal se llama la diagonal. Y luego en Madrid, que es la ciudad donde estamos, también existían varios ensanches, entre ellos el ensanche del barrio de Salamanca, que lo conoceréis, que es la zona de Goya, Velázquez, Serrano, que se asentaron también allí los burgueses de Madrid, gente con dinero, gente con industria, igual eran en forma de cuadrados, líneas rectas, como ves las calles son rectas. Y otro ejemplo es, por ejemplo, la zona de Argüelles, que es donde está por Moncloa, cerca de la estación del intercambiador de Moncloa, de autobuses. Pues también es otra zona de ensanche para que creciera la ciudad en esa dirección, y por tanto los burgueses, que era gente con dinero, pues compraban las casas en esas zonas. ¿Y la clase obrera qué pasaba con ella? Claro, estamos diciendo que la clase burguesa, pese a que la industrialización fue muy paulatina quiere decir muy lenta en el tiempo, ¿vale? Pues la burguesía sí que creció, pero ¿qué pasó con la clase obrera? Bueno, ya estamos diciendo que comienza la industrialización, la artesanía, el cobrar el trabajo hecho por tus manos, perdió mucho peso en esta época. Ya lo que importaba era no cómo se hacían las cosas, es decir, la calidad de las cosas no importaba, lo que importaba era la cantidad, más cantidad que calidad. Me da igual que hagas un plato muy bonito, lo que quiero es que hagas 100 platos en el tiempo en el que antes hacías uno. Por tanto, las fábricas tenían muchos trabajadores. En la revolución industrial empezó a haber muchos trabajadores. Vosotros pensad que si hay un jefe en una fábrica, o sea, hay un jefe que pertenece a la burguesía, pero a lo mejor hay cientos o miles de trabajadores, ¿vale? Que pertenecen a la clase obrera. Entonces la clase obrera obviamente creció muchísimo en cuanto a cantidad. Cada vez había más trabajadores haciendo trabajos. Pero ¿qué pasaba con esta clase obrera? Que no tenían demasiado dinero, no recibían mucho dinero por hacer ese trabajo. Como ya no eran dueños de sus talleres y no hacían su propio producto, el producto se lo hacían para un tercero, en este caso para su jefe, para el burgués. Y el burgués no les pagaba un dinero lo suficientemente alto como para seguir con una vida digna, ¿vale? Entonces la clase obrera se vio muy empobrecida. ¿Qué pasó entonces? Pues que surgió una revolución obrera. Estos obreros que empezaron a trabajar para jefes dijeron, oye, mira, vale, nosotros trabajamos, hacemos grande a la empresa, hacemos muchos productos, lo que nos pidáis, pero nosotros necesitamos y requerimos unos derechos también como trabajadores, ¿vale? Que no tenían hasta entonces. Entonces esta clase de obrera se revolucionó, se levantó, que es lo que se llamó también revolución del proletariado, ¿vale? Y consiguieron muchas cosas que ahora nosotros interpretamos o consideramos que es algo obvio, quiero decir, algo innato, algo que nacemos con ello, y no es así. Es decir, todo lo que nosotros consideramos y tenemos ahora como derechos y libertades es fruto de la lucha y la protesta de otra gente antes que nosotros. Hay que ser muy conscientes de eso, ¿vale? Por ejemplo, el que tengamos vacaciones, días festivos o vacaciones de verano, de Semana Santa, de Navidad, todo eso se consigue gracias a reivindicaciones. Y reivindicaron oye, mira, trabajamos todo lo que queráis, pero nosotros tenemos que tener unos días de vacaciones
en proporción a los días que estamos trabajando, ¿vale? Por tantos días trabajados, un día de vacaciones, ¿vale? También consiguieron un horario laboral. Trabajamos en la empresa, pero tenemos un horario límite al día. No podemos trabajar más de, por ejemplo, ahora son 8 horas laborales. No te pueden estar en una fábrica 20 horas trabajando al día porque no tienes salud, no puedes tener salud así. También consiguieron un salario digno, es decir, un salario acorde al trabajo que estaban haciendo. El jefe no te tiene que dar una propina por hacer tu trabajo. Tú estás haciendo un trabajo para que ese jefe crezca como empresario y la empresa crezca, pero tú tienes que tener un salario, una remuneración. Remuneración quiere decir que te pagan por hacer algo. Entonces, una remuneración digna y acorde al trabajo que estás haciendo. Y finalmente consiguieron múltiples de derechos laborales, ¿vale? Se crearon los sindicatos, que los sindicatos es una parte de los trabajadores que se encargan de representar al resto de los trabajadores. Es decir, 2 o 3 personas de los trabajadores dicen, a ver chicos, decidme qué cosas queréis que reclame. Pues esto y esto. Entonces esa persona se reúne con el jefe y lo comenta. Esos son los sindicatos y se crean en esta época. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la cultura. Cultura frente al analfabetismo. La mayoría de la población en esta época era analfabeta, es decir, no tenía acceso a la educación, ¿vale? Aquí vemos una escuela, pues no había acceso a la educación, pero algunos sí que tenían acceso, es decir, no todos. Una minoría sí que tenía acceso a la educación y a la cultura. Por ejemplo, aquí vemos en la ópera se reunían las grandes esferas, las altas esferas, las sociedades más burguesas y más ricas de la sociedad, se reunían, por ejemplo, en torno a la ópera, que era como, digamos, el recinto más emblemático de la burguesía en esa época. ¿Qué quiero decir con que, por ejemplo, aquí atrás, que la población, la mayoría era analfabeta y pongo una escuela? Quiero que seáis conscientes de lo importante que es la escuela. Y en nuestro caso, que es nuestra escuela, la escuela pública. La escuela pública permite que cualquier persona pueda acceder a unos estudios y por tanto cualquier persona tenga conocimientos de matemáticas, de lengua, de inglés, de ciencias sociales, de ciencias de la naturaleza. ¿Qué te permiten estos conocimientos? Te permiten que en el día de mañana tú puedas escoger un trabajo que te guste porque ya empiezas a conocer tus gustos y también que tienes conocimientos para elegir matemáticas, lengua, lo que te guste y por tanto puedas tener un mejor trabajo, una mejor vida y un mejor, sobre todo, nivel de vida, ¿vale? Mejor. Antes la educación no era pública, por tanto, aquel que podía pagarse una educación podía luego recibir pues buena educación y por tanto un buen trabajo. Entonces al final era como un ciclo. Si tienes dinero puedes pagar educación, si tienes educación puedes tener dinero. Si tienes dinero puedes pagar educación y si tienes educación puedes tener dinero. La educación pública permite que, independientemente de cuál sea tu situación económica, tú puedas recibir una educación. Y esto se fue consiguiendo también poco a poco. Por tanto, existía una gran desigualdad. Estaban los burgueses que cada vez eran más cultos, tenían más cultura, por tanto cada vez podían tener mejores trabajos y por tanto podían tener cada vez más dinero, y luego estaban los pobres que no tenían mucho dinero, por tanto no podían acceder ni a la cultura ni a la educación y por tanto en el día de mañana sus hijos tampoco podrían tener un buen trabajo y lo que conlleva a no tener dinero. Es una pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Cultura como crítica social. Los grandes artistas culturales de esta época se dedicaron sobre todo a representar la realidad que sucedía en el campo, por ejemplo. Algo que es muy importante que quiero que sepáis es que el arte, la cultura en general, es la manifestación de su tiempo histórico. Es decir, el arte lo que hace es reflejar el tiempo histórico en el que vive esa cultura y ese arte, en el que le está tocando vivir. Por ejemplo, si os vais a la época de la época medieval, etc., los pintores dibujaban mucho temas religiosos. ¿Por qué? Porque la realidad de esa época era mucho pues la religión,
las iglesias, etcétera. Entonces, lo místico, todo lo que conllevaba a esos temas, por tanto, se dibujaba eso. En esta época, digamos que lo más importante fue la revolución social, el empezar a pedir derechos, el reivindicar cosas en el campo, en la agricultura, en la ganadería, en la industria. Y todo esto lo representaron en el arte los pintores y los escritores. Vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, el romanticismo, que es una corriente cultural, por ejemplo, aquí lo veis, en este cuadro de Francisco de Goya, que pues pone un cuadro en el cual los burgueses da a entender cómo los burgueses vivían bien. No les veis en este cuadro que no están agobiados, que están pues en un corro, jugando, etcétera. Nos vamos, por ejemplo, al realismo y vemos pinturas. Realismo no es ni más ni menos es eso, que mostrar la realidad. Y aquí vemos un cuadro de Sorolla en el cual muestra a un pescador que cuando se compraba el pescado y era bastante barato, no se mostraba la realidad de quién lo pescaba y cómo sufría aquella persona. Y aquí vemos a un pescador que mientras hay gente que está comiendo el pescado en su casa de forma tranquila, pues él estaba sufriendo porque casi se ahoga para poder pescar. En este cuadro de Sorolla y en el impresionismo, en este cuadro también aquí veis cómo se mostraban temas del campo, fundamentalmente. Y en la escritura pasaba exactamente... y luego la cámara de fotos, que en esta época surgieron las primeras fotografías. Por tanto, se combina mucho la pintura también con la fotografía. Por tanto, nos llega muchísimo mejor a nosotros la información. Y luego, en cuanto a la literatura, es muy reseñable los escritores de la generación del 98. Aquí en España tenemos tres grandes generaciones de escritores, que son la del 98, cuando hablo del 98 es 1898, en esta época, la del 1914, generación del 14, y la generación de 1927, la generación del 27. Bueno, la generación del 98, pues lo mismo, hablaban de temas del campo, crítica social, mucha crítica social, una manifestación del tiempo que les tocaba vivir. Y tenemos a pues grandes representantes como eran Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán, Machado también, y Unamuno, que os tiene que sonar de cuando vimos la película de la Guerra Civil, y que, bueno, ya lo conocéis, que fue rector de la Universidad de Salamanca, uno de los grandes de la literatura de nuestro país, y gran representante de esta generación del 98, de la crítica social, ¿vale? Y ya está. Con esto acabamos el tema. Ya veis cómo vivíamos en esa época. Yo no, porque no estaba, obviamente, ni vosotros, ni vuestros padres. Pero no somos ni más ni menos que el fruto de todo esto, de la historia de nuestro país. Y espero que os haya gustado. Y como os digo y os he dicho al principio, voy a preparar un cuestionario con preguntas A, B, C, D, me imagino. Alguna pregunta abierta, a lo mejor, no lo sé. Introduciré alguna imagen, cualquier cosa que sea más entretenida. Y estad tranquilos porque yo os diré cuándo quiero que me lo entreguéis, cuánto tiempo tenéis para contestar cada pregunta, porque pondré un tiempo para que sea más tipo un control, una cosa así. Y una vez vosotros me lo deis, etcétera, yo os reportaré los resultados, ¿vale? Repito, con tiempo, no os voy a agobiar ahora, que tenéis ya muchas cosas que hacer. Espero crearlo entre mañana, este fin de semana y la semana que viene establecer un día, decíroslo. Os lo avisaré por correo electrónico y también en la web. Os daré un enlace para que entréis al cuestionario, lo realizáis. A mí me llega directamente las respuestas que habéis puesto y cuando yo tenga los resultados, pues os los daré. Vale, espero que estéis bien, un saludo para todos y hasta la próxima.